Los vínculos o apoyos absolutos que vamos a emplear en la estática son estos que podemos apreciar aquí. Teníamos los vínculos de primer grado o de primera especie que restringen una única posibilidad de movimiento, los de segundo grado o segunda especie que restringen dos posibilidades de movimiento, y finalmente el empotramiento que era un vínculo de tercera especie y restringía tres posibilidades de movimiento. El apoyo simple restringe un desplazamiento, siempre perpendicular a la base de rodamiento. El empotramiento libre restringía la rotación o giro. El apoyo doble, dos desplazamientos, uno horizontal y otro vertical. El empotramiento guiado, la rotación y un desplazamiento que sea perpendicular a la base de rodamiento. Y finalmente el empotramiento, las tres posibilidades de movimiento. Cuando uno coloque a una estructura compuesta por una o más chapas este tipo de apoyos para convertirla en una estructura isostática que se pueda resolver a través de ecuaciones de la estática, indefectiblemente las tres ecuaciones que se deberán plantear son las que se ven aquí a la derecha para garantizar que esa estructura no tenga posibilidades de movimiento en el plano. La primera de las ecuaciones, que es la suma de fuerzas en X u horizontales, me va a garantizar de que si valen 0, no hay posibilidades de un desplazamiento a lo largo del eje X o un desplazamiento horizontal. Análogamente ocurrirá con la sumatoria de fuerzas en Y o verticales. Si son iguales a 0, tenemos la garantía de que la estructura no se va a poder desplazar verticalmente a lo largo del eje Y. Y finalmente, la suma de momentos respecto a algún punto cualquiera, que yo lo he denominado A, iguales a 0, lo que nos va a indicar es que esa estructura, esté compuesta por una o por más chapas, no va a poder rotar respecto de tierra firme. Es decir, no va a tener posibilidades de rotación o giro. En el sistema plano, los sistemas de ejes coordenados y ortogonales que podemos usar son o este que está aquí arriba, o cuando se trabaje con diagramas de características es muy común emplear este que está aquí debajo. Por lo tanto, lo que se puede apreciar es que hay una relación directa entre los vínculos absolutos que unen la estructura a tierra y el planteo de ecuaciones que deben ser nulas. Recordemos que cada uno de estos vínculos, al colocarse a la estructura, está poniendo en evidencia una restricción. Por ejemplo, la colocación de este tipo de vínculos a una estructura generaría tres reacciones: una reacción de fuerza horizontal, una reacción de fuerza vertical y una reacción de momento. Y para ponerlas en evidencia necesitaremos de estas tres ecuaciones. Mientras que este apoyo generará solamente dos reacciones de vínculo del tipo fuerzas, con lo cual aparecerán esas fuerzas en estas dos ecuaciones que me servirán para equilibrar el sistema de fuerzas, pero también aquí porque esas fuerzas generarán momento respecto de algún punto. Y así ocurrirá con el resto de los apoyos. Por lo tanto, tenemos una relación entre las ecuaciones que vamos a colocar y los apoyos o vínculos. De modo que en estas ecuaciones estarán puestas siempre en evidencia las reacciones que surgen en estos vínculos absolutos. Por otra parte, en los vínculos relativos también hay una serie de ecuaciones que deberemos plantear cuando estos vínculos aparezcan en una estructura compuesta por dos o más chapas. En el caso de los vínculos internos que podemos ver a la izquierda, también hay una relación entre ellos y las ecuaciones de equilibrio que se deben plantear. Cada uno de estos mecanismos que están aquí restringen dos posibilidades de movimiento, pero todas permiten uno. El primero permite el desplazamiento axial, el segundo el desplazamiento transversal y el tercero la rotación o giro relativo entre chapas. Estos vínculos se utilizarán cuando tengamos una estructura compuesta por dos o más chapas. Cuando esto ocurra,
necesariamente en los puntos donde se hallen alguno de estos vínculos internos, será necesario plantear una ecuación adicional de equilibrio estático. Pero en este caso, la ecuación que se va a plantear es aquella que me garantice que no exista en ese punto el tipo de solicitación que no puede soportar el mecanismo porque se accionaría y se movería una chapa respecto de la otra. En este caso, el mecanismo no soporta los desplazamientos a lo largo de su eje principal. Por lo tanto, la ecuación que se va a plantear es que tanto a la izquierda como a la derecha del mismo tengamos esfuerzos axiales nulos, porque son las solicitaciones que son consistentes con la posibilidad de movimiento que ofrece este mecanismo. Por lo tanto, para garantizar que no se pueda accionar, no debemos tener aquí esfuerzos axiales, que pueden ser de tracción, que están en línea llena, o de compresión, que están en línea punteada. Por lo tanto, si tenemos que a la izquierda y a la derecha del punto de la estructura donde se halle este vínculo tenemos esfuerzos axiales iguales a cero, podríamos garantizar de que ese mecanismo no se va a accionar cuando tenemos dos chapas unidas a través del mismo. De manera análoga se realiza el análisis y el planteo de ecuaciones con los otros dos mecanismos. Este segundo mecanismo permite movimientos transversales, por lo tanto no es capaz de soportar cargas transversales que serán cargas cortantes. Por lo tanto, en ese punto debemos garantizar que las cargas transversales que hay a la izquierda sean iguales a las que hay a la derecha y que obviamente sean nulas, porque si no, este mecanismo podría accionarse. Aquí tenemos dos ejemplos, en un caso donde el sector izquierdo sube y el derecho baja, en línea llena, y en línea punteada donde el derecho sube y el sector izquierdo baja. Esas solicitaciones cortantes deben ser cero para que tengamos la garantía de que este mecanismo no se acciona cuando vincula a dos chapas. Finalmente, la rótula que está aquí, como permite la rotación relativa de una chapa respecto de la otra, lo que se debe garantizar es que a izquierda y a derecha no exista momento flector. Y esta es la ecuación que me garantizaría esa situación. Los momentos relativos a la izquierda y los momentos relativos a la derecha de este punto en cuestión tienen que ser cero para garantizar que no haya posibilidades de giro. Es importante recalcar que todas estas ecuaciones son relativas porque no se refieren con respecto a tierra firme, sino entre dos chapas que están vinculadas. Mientras que las tres ecuaciones que vimos anteriormente y que están asociadas a los vínculos absolutos, sí son ecuaciones absolutas. También es interesante poder mencionar que las tres ecuaciones fundamentales de la estática que se vieron en la pizarra anterior, lo que ponen en evidencia son las restricciones que tienen los vínculos o apoyos externos. Mientras que estas tres ecuaciones, en realidad, lo que tratan de garantizar es la nulidad de aquella solicitación que el mecanismo interno no puede soportar. Como se puede ver, este mecanismo no soporta esfuerzos axiales, este mecanismo no soporta esfuerzos transversales y este mecanismo no soporta momentos.